Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que se ponga en pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 1 vamos a leer los versículos 18 al 21 y lo vamos a hacer de una manera alternadamente. El último versículo del verso 21 lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros todos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, gracias Señor te damos por este tiempo que tú nos has permitido de orar, este tiempo también que tú nos has permitido de alabar, entregarte a ti la honra, la gloria, el poder. Y ahora vamos a entrar en la meditación, que entremos a tu palabra con ese espíritu de adoración, Señor, pero también que busquemos conocerte, tener hambre de tu palabra, hambre y sed de justicia. Habla mi vida y habla la vida de los hermanos en esta noche y a todos aquellos que escuchen este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Como ustedes saben, desde hace algunos días estamos meditando una porción de la primera epístola del apóstol Pedro. El mes pasado estuvimos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, pero hoy nos estamos centrando, o en estos días nos estamos centrando en el capítulo 1 desde el verso 13 y es posible que lleguemos hasta el capítulo 2, verso 10. Pero hoy quisiera meditar los versos 18 al 21. Estamos hablando de que Dios nos llama a ser santos. Y debemos entender, como decíamos el día domingo por la noche, que debemos tenerle a Dios un temor santo. Pero quiero recalcar algo que dije el día domingo por la noche. El temor en la Biblia es más allá de miedo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Que debemos tenerle miedo a Dios? Claro que tenemos que tenerle miedo a Dios. Porque Dios tiene el poder de lanzarnos al lago de fuego. Él es el único que tiene el poder. Pero el temor a Dios va ya más del miedo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que hoy estamos bajo el favor de Dios. Hoy usted y yo ya no estamos como antes. Si usted no ha venido a Cristo, quiero que entienda, si usted no ha venido a Cristo, usted está en riesgo. Porque cuando uno no ha venido a Cristo, no lo ha reconocido como su Señor y Salvador. La Biblia dice, el apóstol Pablo le enseña que somos hijos de ira. Es decir, que estamos bajo la ira de Dios. ¿Y cuál va a ser el justo juicio en la ira de Dios? Va a ser la condenación eterna. Eternamente estará la persona separada de Dios. Estará en un lugar de castigo, sí, pero el mayor castigo no es que está en el infierno, es que está separado de Dios. Eso significa muerte eterna. Separado eternamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si uno no ha tenido un encuentro con Dios personal, real, uno no ha sido transformado, uno ha sido santo, uno no puede tener comunión con Dios. Para eso vino Cristo. Él vino, ¿para qué? Para que aquellos que éramos hijos de la ira pasemos a ser, por su gracia, hijos de Dios. Y usted hoy, amado hermano, amada hermana, si usted ha venido a Cristo, usted es un hijo, una hija de Dios. Y no solamente que somos hijos, sino que somos hijos, somos amados y somos bendecidos.
Entonces, el temor a Dios ya es más allá del miedo. Es un ¿qué? Una honra, es un respeto, es una reverencia a Dios. Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Y no solamente es que le tememos, sino que este amor es de un padre, es la relación entre un padre y un hijo. Hoy usted y yo somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y Él nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos ama, somos sus hijos y nosotros le amamos a Él porque Él es nuestro Padre. Entonces, tenemos una relación familiar con Dios. Pero estamos diciendo, y como dice el verso 16, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Aquí que vemos el llamado de Dios a vivir de una manera santa. Y es que este llamado tiene sentido. ¿Por qué? Porque debemos compararlo. ¿Compararlo con qué? Con el precio que fue pagado. Usted y yo, como le decía, somos hoy hijos de Dios, somos santos porque Él nos ha separado, nos ha hecho su pueblo, pero Él pagó nuestra redención con un precio muy alto. El precio fue pagado y fue pagado para nuestra redención y nuestra salvación. Usted y yo no fuimos salvos por la preciosa sangre de Cristo, por la preciosa sangre de Jesús, para después vivir como si fuésemos basura. Usted y yo fuimos comprados al precio más alto. Quiero que entienda, es como que si usted pasara por una vitrina, por un almacén. Hermana Magali, de la ropa que usted tiene, ¿cuál es el más caro? ¿Cuánto cuesta lo más caro que usted tenga ahí? Sea zapato, sea pantalón, sea camisa, sea vestido. Ya. Es como que si yo comprara unos zapatos de 100 y más luego yo voy y los meto en ese horno y los meto ahí a 250 grados por unas 6 horas. ¿Qué cree que va a pasar con esos zapatos? En 6 horas que pasen en ese horno. Se van a hacer carbón, se van a deshacer. Es como que yo cogí los $100 y le prendí fuego. Es como que si a mí eso no me valiera. Si yo, que fui comprado al precio más alto, vivo una vida de pecado, dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, me parece. Mire lo que dice el verso 26 al verso 29, hasta el verso 31, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y mire lo que dice el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vuelvo a repetir, los cristianos, la iglesia, no fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. El Señor Jesús hizo un sacrificio
maravilloso, extremo, para darnos a usted y a mí la oportunidad de servirle con honor y santa pasión. Si usted y yo consideramos, reflexionamos, contemplamos lo que Jesús sacrificó para darnos el perdón de nuestros pecados, más pasión tendremos en amarle y servirle. Pues solo Cristo, hermanos, es nuestro libertador, es nuestro sustituto, es nuestro salvador y es nuestro glorioso vencedor. Si usted y yo caminamos con una mente enfocada en Cristo, caminaremos en caminos de santidad. Mire lo que nos dice el verso 18. Volviendo a primera de Pedro, capítulo 1. Si alguien tiene, lea nuevamente el verso 18. 1:18 de primera de Pedro. Ese es nuestro pasaje clave, nuestro pasaje central. Fuisteis rescatados de vuestra vaga manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Amén. Mire la palabra que utiliza. La palabra es el término rescatado. Mire, quiero que entienda que Jesucristo, Él se merece ser adorado con santo temor, con asombro. Si usted estuvo el domingo por la noche, recuérdese, el verso 17 nosotros meditamos: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de pecado juzga según las obras de cada uno. Recuérdese que aquí cuando hablábamos de que el Señor juzga, reconocimos que Jesús, Dios, aquí dice el Padre juzga, sí, porque el Padre está juzgando nuestros actos, pero recuérdese que el Padre dará todo el juicio a ¿quién? Al Hijo. El Hijo es el juez de toda la tierra. No significa que el Padre no lo pueda hacer, sino que al Padre le plació así. Y más que al Padre le plació al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos siempre concuerdan, nunca están en desacuerdo. Pero lo que quiero decir es que el Hijo va a juzgar a los salvos en el tribunal de Cristo, a los impíos, a los perversos, a los inconversos, a los que no lo reconocieron como su Señor y Salvador en el juicio ante el trono blanco. Pero recuérdense que nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, no para saber si somos salvos o no. Todos los que estemos en el tribunal de Cristo seremos salvos. ¿Ahí qué seremos? Seremos recompensados por nuestro servicio. Pero recuérdense que Él nos ha rescatado. Mire, aquí el apóstol Pedro utiliza el término rescatado, y este término en los días del apóstol Pedro se lo utilizaba para referirse al rescate de los prisioneros de guerra. Yo no sé si usted sabe que, bueno, lo más probable es que usted lo sepa, porque esto no es de ahora. Creo que lleva más de un año, año y medio creo, o año 2 meses, desde octubre del 2023. El Estado de Israel está en una guerra contra este grupo terrorista de Hamas, y dicen que es posible que haya un cese al fuego y va a haber un canje de prisioneros de guerra, de prisioneros que tienen Hamas, israelíes, y prisioneros de este grupo islámico. Va a haber un canje, como se dice. Están cambiando vida por vida. Hoy en nuestro país, que está sumido en la violencia, escuchamos secuestros. Y a veces dicen, tienes que darme 20,000, 30,000, 100,000, hasta a veces 1,000,000. El Señor dio su vida en rescate. Mire, la palabra, el término rescatado, además de que era para referirse a los prisioneros de guerra, era el precio pagado para libertar o liberar a los esclavos. Pero ¿qué hace Pedro? Nos aclara de que no fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata. Pues todo el dinero del mundo no es suficiente, no sería suficiente para libertar a una persona de la esclavitud, del pecado y la muerte. En otras palabras,
se necesitaba o se necesita algo más valioso que el oro y la plata para romper las cadenas, para abrir las puertas de la prisión, para rescatar al pecador de las tinieblas a una luz admirable. Y esta es una redención eterna. Hermanos, no es que usted y yo hemos sido liberados del poder del pecado por 30, 40, o mejor dicho, de la pena. Porque hoy todavía tenemos la lucha con el pecado. Un día seremos libres o redimidos completamente, más que redimidos, libres, la palabra sería libres del poder del pecado. ¿Por qué? Porque ahorita todavía usted y yo tenemos que la naturaleza pecaminosa. Pero un día, cuando Cristo venga, sea que Cristo viniera en ese momento o nosotros partamos y resucitemos en el día postrero, es decir, en la venida del Señor por su iglesia, en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, usted y yo seremos perfeccionados. Entonces ya la naturaleza pecaminosa o la naturaleza humana, carnal, caída, ya no tendrá poder sobre nosotros. El pecado perderá todo su poder, todo efecto del pecado será aniquilado. Pero hoy, debido al sacrificio de Cristo, usted y yo hemos sido redimidos de la culpa del pecado. Es decir, ya no somos culpables, somos hallados inocentes, somos hallados justificados. Por eso es que el apóstol Pablo dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Hermanos, y esta condenación o esta redención es eterna. Es una redención de una vida sana, es una redención de una vida. Ahora, ¿de qué clase de vida? Mire lo que dice el apóstol Pedro, dice: sabiendo que fuiste rescatados ¿de qué? De vuestra vana. La palabra vana significa también de vuestra inútil manera de vivir. Por eso, si usted es creyente, escuche, usted no busque imitar al mundo. Mire lo que está pasando en Los Ángeles. ¿Sí saben lo que está pasando en Los Ángeles? Los Ángeles, California, en el condado de Los Ángeles y en los alrededores. Está viendo un incendio desde hace días. Ahora, ¿por qué he conocido este sector? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gran industria que hay en Los Ángeles? Hollywood, el cine. Ya. Yo no voy a entrar en la polémica si esto es un juicio o no es un juicio de Dios, eso Dios lo sabe. Porque Jesús, en cierta ocasión, él dice, cuando parece que había pasado un problema en una ciudad de por allí, parece que había caído una torre, el Señor les dijo: oigan, ¿ustedes piensan que los de aquel lugar donde pasó esto eran peores que ustedes? No, es que allá en Hollywood es la meca de la pornografía. ¿Ya que usted cree que en Ecuador qué? ¿La idolatría? No, hermana, aquí no hay pornografía. Aquí en Ecuador se han desarticulado bandas de personas que a niñas de 8 o 9 años le hacen horrendas porquerías. Y escuche, esto ha pasado hasta en iglesias evangélicas. Hasta iglesias evangélicas han estado metidas acerca con nexos con el narcotráfico, con la prostitución. Por eso es que Dios está buscando un pueblo verdadero, no gente que aparentemos ser creyentes. No se trata de apariencia, porque delante de Dios nada hay encubierto, hermanos. Por eso nosotros no pensemos: es que eso es juicio de Dios. ¿Y qué? Nosotros. ¿No ve lo que pasa en Ecuador? ¿No ve lo que pasaba hace unos pocos meses? O sea que eran por causas políticas, por causas naturales, pero no se recuerda que estábamos llenos de incendios. No se recuerda que acá al frente había un tremendo incendio en Santa Isabel. Amén. Y ese incendio duró unos días. Debemos orar por lo que está pasando. Pero lo que le quiero decir, ¿por qué es que hago referencia? Porque leía yo que personas así como usted y yo han perdido casas. Sí, pero también han perdido famosos del cine. Amén. Actores como, creo que, no sé si Al Pacino, que es un reconocido actor, creo que perdió su casa. Y así un pocotón de actores.
Así, actores reconocidos, sus mansiones fueron destruidas. No pudieron sacar el carro, no pudieron sacar la ropa. Si es que ganaron algún premio de la academia, como un Oscar, un Globo de Oro, lo que sea, también eso fue arrasado, joyas, todo. Porque eso es inútil. Por ejemplo, si usted mañana tiene un reconocimiento porque, qué sé yo, usted es un buen alumno y todo eso, primeramente que ese sea un momento para que usted glorifique a Dios. Pero no se crea, ay, es que porque yo estudié, porque yo me maté me pasé la noche estudiando. Hay personas que a veces saben muy, muy bien, pero cuando llegan a rendir el examen, les entra un estado de pánico y se quedan inmóviles. Yo les digo porque me recuerdo que una vez en un examen en la universidad, iban a dar un examen de cálculo y mi compañero de al lado le preguntamos, ¿te sabe? Sí, yo me lo sé todo. En el momento del examen, que usted no se crea, él no pudo ni coger el esfero para poner el nombre, ni el bolígrafo. Nosotros nos quedamos sorprendidos, todos los amigos de él, ¿qué le pasa, Bayo? Se quedó así mirando el cuaderno, mirando que iba la hoja del examen. Y cuando le digo, ¿qué te pasó? Me quedé en blanco, dice. Entonces, mire, no nos reconozcamos. Si mañana un cristiano tiene un premio de cualquier cosa, lo que debe decir es doy gracias a Dios y por la misma mojarse de ese lugar. Porque allí mayormente en esos premios, después de esos premios, a veces mejor ni sería ni que vaya. Porque luego esos premios lo que tienen son fiestas donde hay drogas, donde hay alcohol y donde hay un poco de perversiones. Con esto no estoy diciendo que un cristiano no podría ser actor, pero hoy la industria del cine, hoy la industria de la música, hoy la industria de todo esto de los famosos, cada vez se encuentra más ensuciada. Cada vez se encuentra, a veces, si usted escuchara, a veces, mire, en los años 60, no, en los años 40, 50, hubo una actriz muy famosa. Ella se llamaba Judy Garland. Desde niña, desde adolescente, ella era una gran actriz. Pero ¿sabe lo que le hacían los productores para que ella no se duerme en el set de grabación? La hacían fumar, la hacían tomar. Le estoy hablando hace 60, 70, 80, 90 años atrás. A una adolescente de 13, 14 años. Pero eso no solamente le hacían a Judy Garland, le hacían a niños de 8, 9 años fumar para que no se duerma. Entonces, a veces nosotros, yo quisiera ser como el artista, como el actor, como el político tal. Hermano, nosotros tenemos que ser como Cristo, porque Cristo no cometió daño alguno, porque Cristo es nuestro modelo perfecto, porque Cristo, Él es santo como nadie es santo. Nosotros no vamos a igualar la santidad de Cristo, pero tenemos que asemejar su santidad. Es decir, tenemos que buscar que, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo quiero ser como ese hombre que hace ejercicio. Yo no digo que el ejercicio es malo. La Biblia mismo dice que el ejercicio físico para poco es provechoso. No dice que para nada sirve. Sí tiene un provecho. Pero hay algo que es mucho más provechoso que el ejercicio físico, que es el ejercicio espiritual. Es decir, no es malo que una persona haga deporte, aún el deporte es algo positivo, pero eso no es el todo del hombre. Hace creo que 4 o 6 años atrás falleció un gran futbolista, Diego Armando Maradona. Pero Diego Armando Maradona, desde que probó la cocaína, quedó esclavizado de la cocaína el pobre hombre. Y él iba a clínicas y clínicas y clínicas y clínicas. Yo no sé si al final el hombre pudo ser libre de ese vicio, pero muy probablemente no. Y si pudo ser libre, no la disfrutó mucho porque él falleció relativamente joven. Creo que llegaba a los 50, 60 años. Entonces, no ponga, yo quiero ser como tal cantante. Si usted supiera las cosas que a veces tienen que pasar los cantantes, los músicos y todo esto, no.
seamos como Cristo. Pero para ser como Cristo, nosotros tenemos que primeramente reconocer que Él es nuestro libertador. Él vino a libertarnos ¿de qué? De este mundo de pecado para ya no vivir una vida vana, una vida inútil. Mire lo que dice Romanos 1:21. Romanos capítulo 1, el verso 21. Vamos aligerando el tiempo, el que encuentre de lectura, alguien que busque Efesios 4:17, yo voy a leer en Romanos 1:21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, se envanecieron, se hicieron inútiles. ¿Y qué dice Efesios 4:17? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire, ¿cómo andan los gentiles? Es decir, los inconversos. Andan en la vanidad de su mente. Por eso, hermanos, mire, es importante que usted trabaje, que usted cumpla con todas las cosas de su vida. Pero eso no tiene que ser el centro, porque si es el centro de su vida, mire, esta gente, hay personas que han trabajado 30, 40 años y en un momento tuvieron que perderlo todo. No pudieron sacar nada de esa casa. Ay, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo, pero pierda su alma? ¿De qué vale que usted se dé una vida de lujos 20, 30, 40, 50, 70 años, pero que eternamente esté separado de Dios? ¿Usted sabe lo que significa eternamente? Que pasarán 100, 1000, 10,000, 100,000 años y usted va a seguir, ¿qué? Lleno de pecado, separado de Dios y en un lugar de tormento. Hermanos, la vida en la tierra importa solo cuando su vida eterna está establecida en Cristo. No persiga la herencia de una vida vacía sin Cristo. Vivamos esta nueva vida en Cristo, sabiendo que fuimos, como dice el apóstol Pedro, fuimos rescatados. ¿Pero para qué? Para vivir una vida nueva. Una vida útil, una vida mejor, una vida que la disfrutamos plenamente cuando caminamos en santidad. En primer lugar, usted tiene que entender esto: Él es nuestro libertador. Él lo sacó del mercado de esclavos. Mire qué pasó con Israel. Salieron de Egipto, pero después a medio camino decían que, oye, estábamos mejor en Egipto. En Egipto donde nos golpeaban, en Egipto donde nos maltrataban. Es como que si usted es liberado de las drogas, es liberado de la pornografía, es liberado de la fornicación, es liberado de cualquier vicio masculino o femenino, es liberado de la avaricia. Y después, no, voy a volver, me iba mejor. No, hermanos. Y si usted no ha vivido una vida de pecado, si usted ha nacido en un hogar con ciertos principios, con ciertos valores cristianos, si usted no ha tenido esto, no desee probar. Porque al principio podrá parecer bonito, pero después será cosa que, aunque usted llore, ya no lo podrá recuperar. Entonces hemos sido llamados a vivir en caminos de santidad. Pero ¿qué dicen los versos 18? Volviendo allí al verso 20, mire. Fuimos rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Mire, Pedro escribe aquí
que Jesús fue un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, Él presenta a Cristo como el sacrificio final por el pecado. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio final. Por eso en la cruz dice el Señor Jesús que una de sus últimas palabras, la Biblia señala que una de las últimas expresiones de Jesús es consumado es. Es decir, la obra fue terminada. Ya no queda otro sacrificio, ya no hay que hacer otro sacrificio. Si una persona ha venido a Cristo, por ese sacrificio sus pecados presentes, pasados y futuros son expiados. Ahora, ¿qué pasa si yo peco? Yo lo que tengo que es acercarme a Cristo. Y por el sacrificio de Cristo, aquel que hizo en la cruz hace 2000 años, mis pecados son expiados. Él me da tiempo, nos da tiempo. No significa que, fui salvo y ahora puedo vivir una vida de pecado. No. A eso no está refiriendo. El apóstol Juan dice, si hemos pecado, abogado tenemos. Ya puedes decir, hay alguien que pagó todo. Lo que tú tienes que hacer, acercarte a tu abogado. Y él sabe lo que va a decir, ya la deuda está cancelada. Pero quiero que entienda, Pedro aquí nos presenta esto, el sacrificio de Cristo. Su sangre preciosa fue derramado por nuestra expiación. Pero aquí Pedro, cuando él habla de este cordero, él está apuntando al Antiguo Testamento. Algo que sus lectores y que usted y yo tenemos que entender. Mire dos pasajes que podrían ser centrales. En caso usted los puede leer. Son muy conocidos. En Éxodo 12, usted va a leer cuando Moisés le dice al pueblo, mire, van a coger un cordero de 1 año sin defecto y lo van a sacrificar. ¿Y qué van a hacer con la sangre? Lo van a poner en los travesaños, en los postes de su puerta, porque en esta noche el ángel de la muerte va a pasar. Donde él ve esta marca, él no va a ingresar, porque él venía a matar a los primogénitos, al primogénito de cada familia. Pero si él veía esa sangre de aquel cordero, no entraba. A eso está apuntando primeramente Pedro, como a un cordero. Dice, ¿nosotros qué? Mire, esa sangre era como un sustituto del primogénito. Aquí ya hubo muerte, entonces ya no puede haber más muerte. Por la muerte del inocente, el culpable es salvo. Asimismo, por la muerte de Cristo, nuestra culpa ya fue cancelada. Pero también Pedro está señalando a otro pasaje muy conocido que está en Isaías capítulo 58, cuando dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, mire, Pedro trae este pasaje de Isaías 53 que diga a la memoria. Y la profecía mesiánica del siervo sufriente que iba como dice Isaías, dice que él fue como un cordero al matadero, pero como un cordero que no abrió su boca. Y esos sufrimientos, por cuyos sufrimientos, esos sacrificios, ese sufrimiento es el que provee nuestra salvación. Hermanos, en otras palabras, Pedro está apuntando a que Jesucristo es nuestro sustituto perfecto. Él murió en nuestro lugar. Él pagó la pena de nuestros crímenes, los que nunca podríamos haber hecho nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sin mancha o contaminación, pero el Señor sí. Jesús murió una muerte que nosotros no podríamos morir. ¿Pero en qué sentido? No estoy hablando de la muerte de la cruz, sí. Pero es que la muerte de Jesús fue para pagar la deuda. Y no fue para pagar la deuda de una persona, sino de todo aquel que en Él
ponga su confianza, como dice mi hermana, todo aquel que en Él crea. Él derramó su preciosa sangre. Y miren, le voy a dar un versículo que está en Hechos. Mira, alguien que lee en Hechos 20, 28. Y ahí nos muestra claramente que Jesús es Dios. Mire lo que dice Hechos 20, 28, porque por ahí pueden venir los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesús no es Dios. Mire lo que dice Hechos 20, 28, lea. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire, la iglesia del Señor. ¿Y la iglesia del Señor también es la iglesia de Dios o no es la iglesia del Señor, de Dios? Amén. Entonces, la iglesia de Dios fue pagada ¿por qué? Por el precio de su propia sangre. Él pagó el precio. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. ¿Por qué es el dueño de la iglesia? Porque Jesucristo es Dios. Dios es el dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre preciosa. Fue Dios el Hijo quien se encarnó. Tuvo sangre para morir físicamente. Tuvo sangre para morir físicamente y para derramar sangre. Pero Él, quien es igualmente y eternamente divino, es digno de ser llamado Dios. El derramamiento de la sangre de Jesús fue el derramamiento de la sangre de Dios. Y aunque parece extraño, mire, en un sentido humano, no en el sentido espiritual, pero quien murió allí, ¿quién murió allí? Murió Dios. Ahora, extraño, ¿por qué? Porque Dios no puede morir, pero murió Dios, hombre. La parte humana. La naturaleza humana, es decir, el corazón de Jesús dejó de latir. El Señor murió por un paro cardiorrespiratorio, para que usted sepa. Hasta la última sangre del Señor Jesús salió de su cuerpo. Por eso es que cuando el soldado romano va a meter la espada, lo que sale es sangre con agua. En otras palabras, ya la sangre ya estaba perdiendo todos los glóbulos rojos. Hasta la última gota de sangre. El Hijo de Dios, Dios encarnado, el Logos, el Verbo derramó. Mire, cuando usted y yo hablamos de Jesús, hablamos de nuestro Dios, y tengamos en claro que este sacrificio no fue solo realizado por Dios el Hijo, sino que Dios el Espíritu y Dios el Padre estaban involucrados en el plan. Porque mire lo que dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es verdad que en la cruz no estuvo el Padre, no estuvo el Espíritu Santo, pero el Padre planificó, junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo, desde antes de la creación. Esta es la verdadera doctrina de la elección. No que Dios eligió que unos sean salvos y otros sean condenados. No, Dios eligió crear a la humanidad, crear a la raza humana, sabiendo que la raza humana un día, el primer hombre, Adán, iba a pecar. Pero Dios proveyó un plan de redención a través de Jesús. Él eligió que a los condenados salvar. El plan de la elección de Dios fue salvar, mas no condenar. El que se condena porque no ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no ha creído en la revelación de Dios, sea en la revelación de la palabra, sea en la revelación de los cielos y la tierra, sea que Dios le envió un ángel, lo que Él haya hecho, como el Dios le haya hablado. Toda persona un día va a comparecer. Porque aunque no le haya sido revelada las Escrituras, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mire,
La muerte de Cristo en la cruz fue según la presciencia, es decir, según el plan determinado de Dios. Era parte del plan de nuestro Dios desde la eternidad pasada. Así lo dice Hechos capítulo 2, verso 23. Hechos capítulo 2, verso 23, dice el apóstol Pedro en el discurso de Pentecostés: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mire, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Pero qué? Dios ya sabía, Dios ya había determinado y ya había anticipado que el Cristo, el Verbo, mire, el Dios Todopoderoso, el Dios Trino, determinó desde antes de la fundación del mundo que el Verbo sería el sustituto de aquellos pecadores que en Él pongan su confianza y le sirvan con la determinación de vivir en santidad. Entonces hemos visto en primer lugar que Él es nuestro libertador, pero en segundo lugar también hemos visto que Él es nuestro sustituto. Y el verso 20 dice: ya destinado desde antes de la salvación, desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, y aquí tenemos otra palabra, el término manifestado. Yo creo que usted lo sabe, porque si Jesús es Dios, uno de los atributos es que Jesús, pero más que Jesús, aquí podríamos decir el Verbo. Porque podríamos decir que como persona, como ser humano, Jesús nació en Belén. Pero el Verbo, el Hijo, Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. En otra palabra, el Verbo no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. Esto es un misterio para usted y yo. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos un principio y un fin. Pero ¿cómo entender algo que no tiene ni principio ni fin? Un día usted y yo lo vamos a entender, porque un día usted también vamos a tener una cosa, no de eternidad como la de Cristo, pero en Cristo no tendremos fin. Estaremos eternamente con Él. Pasarán 10,000, 100,000, 1,000,000 de años. Podremos visitar todas las galaxias del universo, conocerlas por detalle. Tal vez si usted quiere conocer de ciencia, el Señor le enseñará cada átomo, cada cosa que Él quiera revelarle. Pero pasará todo eso y seguiremos al lado de Dios eternamente y para siempre. Pero quiero decirle que además de eso, Él es eterno porque no va a morir, pero porque Él no tiene un principio. Él siempre ha existido. Entonces, mire, Él es eterno. Pero aquí dice que Él se manifestó. Y esto podría traducirse como hacerse visible, lo cual está refiriéndose al momento de la historia en que Dios Hijo se encarnó, se manifestó como aquel bebé que nació en aquel pesebre allá en Belén de Judea. El Verbo se manifestó en los postreros tiempos, pero mire, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, y aquí utiliza una palabra que usted y yo tenemos que entenderla. Porque aquí dice que el Verbo se manifestó en los postreros tiempos. Esta palabra postreros tiempos hace referencia al periodo de tiempo que comenzó con la primera venida de Cristo y que terminará con su segunda venida. Hace poco usted y yo estuvimos recordando la Navidad. ¿Qué estábamos recordando? Estábamos recordando el comienzo de los últimos tiempos. El comienzo de la última era en la historia. Mire lo que dice en la historia de la humanidad. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:1. Alguien que busque en 2 de Timoteo 3:1 y alguien que busque en Hebreos capítulo 1 verso 2. Yo voy a buscar en 1 de Juan capítulo 2. 2 de Timoteo 3:1, el que tenga de lectura, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Ya. Hebreos capítulo 1, verso 2. Hebreos 1, 2. El que tiene de lectura. Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo voy a leer en 1 de Juan 2, 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero mire, quiero que entienda, quiero que note que Cristo no, lo que entendemos como postreros tiempos empieza con la primera venida. Por eso es que Joel dice: en los postreros días o en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso no fue solamente para el día de Pentecostés o la era de los apóstoles, porque los postreros tiempos, en la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En otras palabras, las lenguas y todas las manifestaciones del Espíritu Santo son para este periodo. Ahora, no hay que caer en el emocionalismo, no hay que caer en la falsa imitación, no hay que caer en los extremos, porque es verdad que Dios sigue hablando por lenguas, Dios sigue hablando por sueños, por visión, pero la Biblia dice que tenemos que probar los espíritus, probar las profecías, tener discernimiento. Por eso, en cuanto al don de lenguas, existe el ministerio apostólico, profético. Lamentablemente no hay un conocimiento de las Escrituras, y por eso el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y más la iglesia sale confundida. Pero usted, que es un creyente, su deber es meditar las Escrituras, pero antes de eso ore para que el Espíritu le enseñe. Ahora, volviendo a lo que estamos meditando, hermanos, dice el verso 20 que Él se manifestó en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Fue por nosotros que el Verbo se hizo carne. Fue por amor. Por eso es que Juan 3:18, 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que envió. ¿Para qué lo envió? Para que Él se encarnara. Por eso es que recordamos la Navidad. Sabemos que es en diciembre. Hoy usted y yo estamos hablando de la Navidad y tenemos que celebrarla. Y si usted dice feliz Navidad, no pasa nada, porque la Navidad no es una fecha, no es un día. Es que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo salvar a la humanidad, y para esto el Verbo se hizo carne. Pero además de que el Verbo se hizo carne, Él fue a la cruz. Y no solamente Él fue a la cruz, sino que Él resucitó al tercer día. Y todo esto lo hizo por nosotros. No es suficiente creer que Jesús murió, hermanos, en una cruz. No es suficiente que usted también crea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también cree eso. Pero el diablo nunca pudo ni podrá decir que Jesús murió por él. Él no podrá decir: Jesús murió por mí, porque Él vino por nosotros, por la raza humana. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Mire, cuando Él está hablando del mundo, no está hablando de las plantas, las piedras, no, está hablando del mundo, pero como la sociedad. Dios amó a la humanidad. Él amó a la humanidad. Pero mire, note que Él no dice porque de tal manera Dios amó al universo. Porque el universo, estaríamos hablando de todos los planetas. Entonces ahí sí, ¿hay vida en otros planetas? No hay vida. Ay, pero es que no se ha descubierto todos. Hay millones y millones. La Biblia solamente señala de que Dios creó un solo planeta donde hay vida. La raza humana, nada más. Todo eso es invención, y eso va a ser utilizado para que el mundo los engañe a los que no ponen su confianza en Él. Dios solamente creó a la raza humana y tiene un plan con la raza humana, pero sobre todo tiene un plan con aquellos que pongan en Cristo Jesús su confianza. Hermanos, entonces usted y yo, ¿qué podemos decir? Jesús murió por nosotros, sí.
Entonces usted podría preguntarse, ¿Jesús es su libertador? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Sí, Jesús es mi libertador. Si preguntamos, ¿Jesús es su sustituto? Sí, Jesús es mi sustituto. ¿Jesús es su salvador? Sí, Jesús es mi salvador. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 2, el verso 20. Gálatas 2:20. Vamos avanzando, que ya vamos a terminar esta enseñanza. Pero es importante que usted reciba todo el consejo que Dios nos ha puesto para esta noche. Mire lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Mire, Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo está diciendo, Jesús es mi libertador, Jesús es mi sustituto, Jesús es mi salvador. Si usted y yo podemos responder positivamente, como lo hizo el apóstol Pablo, hermanos, tenemos suficientes motivos para vivir de una manera que sea aceptable para Él. En otras palabras, tenemos suficientes motivos para vivir una vida consagrada, una vida santa. Pero para finalizar, quiero que a la luz de lo que le escribe el apóstol Pedro, veamos que hay un motivo más que él nos presenta. Mire lo que nos dice el verso 21 de Primera de Pedro 1. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Mire, y mediante el cual creéis, quien le resucitó. Recuérdese, Jesús encarnó, Jesús fue a la cruz y Jesús resucitó por amor a nosotros. La resurrección de Cristo es vital, es central en la redención. ¿Por qué? Porque nos señala que la obra de Dios en cuanto a la redención se cumplió con gloria y victoria. En otras palabras, Cristo venció. Por eso es que Él pudo decir también, consumado es. La palabra consumada es como que Él dijo, lo logré, lo alcancé. Lo decían los corredores, lo decían aquellos que vencían en aquellas maratones o en aquellas competencias olímpicas de aquellos días. Él consumó, Él logró, Él venció. Y usted en Cristo, el apóstol Pedro dice que en Cristo somos más que vencedores. Y así como resultado de la victoria de Cristo, con la finalización de la obra redentora, hoy nuestra fe y nuestra esperanza dice que están en las manos de Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Es en Dios, hermano. Y Él ya venció, nuestro libertador, nuestro sustituto, nuestro salvador, nuestro glorioso vencedor. Él vino ¿a qué? A purificar, a transformar nuestras vidas, a darnos la oportunidad de vivir una vida para su gloria, y después de los tiempos postreros, Él nos abrirá las puertas del cielo. ¿Cómo? Al ser redimidos por la fe, por la confianza personal en la obra preciosa, en la obra redentora del Señor Jesucristo, a fin de que usted y yo vivamos de una manera santa, a fin de vivir una vida santa. Para concluir este mensaje, quiero que entendamos que la salvación es el regalo de Dios a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Debido a que Él pagó la pena por nuestro pecado, usted y yo podemos tener vida eterna hoy y cada día. Pero ¿cómo usted y yo debemos responder, o cómo vamos a responder a este llamado? El llamado de Dios a ser santos. ¿Cómo usted y yo? Tenga esto en mente, lo que hemos visto hoy día. Jesús es primero nuestro libertador.
Jesús en segundo lugar es nuestro sustituto. En tercer lugar hemos visto que Jesús es nuestro Salvador. Y por último hemos visto que Él es nuestro glorioso vencedor. Entonces vamos a responder con seriedad, con determinación. Vamos a responder positivamente a su llamado, viviendo para Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivimos para su gloria. Vivimos como Cristo vivió. Vivimos teniendo en cuenta que el Dios Todopoderoso dice: sé santos porque yo soy santo. Amén.